Del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De mi improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como la plata y el oro, refinará a los hijos de Levi, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par. Agrandece portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues, como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, 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 aleluya. Mis ojos han visto al Salvador. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito, varón, será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios, hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez nos extrañaremos de por qué estamos vestidos de blanco si estamos en los domingos ordinarios. Bueno, este día, que ya es propiamente domingo porque es sábado en la tarde, de acuerdo a nuestra tradición, es interesante porque esta celebración es como un pequeño destello de la natividad, porque vamos a hablar del Jesús niño. Y bueno, con este día se cumplen 40 días del nacimiento de Jesús. De acuerdo a la ley antigua, en el Antiguo Testamento, toda mujer que tenía a su hijo primogénito, fuera su único hijo o el primero de sus hijos, tenía que guardar 40 días de purificación por haber tenido a un bebé. Todavía en nuestras familias, tal vez en nuestros antepasados, yo recuerdo en la casa de mi madre,
que había la tradición de que la mujer tenía que quedarse 40 días en la casa, encerrada, descansando. Y en muchos tenía la tradición de comer ciertas comidas especiales, que no podía comer otras cosas que porque podía el niño dañarse. Había la costumbre, por ejemplo, de comer muchas tortillas quemadas, ¿verdad?, que para purificarse, etcétera. Muchas tradiciones. Esas tradiciones tienen su origen en el judaísmo. Nosotros las recibimos porque por la fe católica pues es la continuidad de la tradición. Y en parte, fíjense que es correcto, porque se ha descubierto que cuando la mujer después de embarazarse, después de tener a luz a su hijo, pues queda muy agotada, y por otro lado a veces le dan inflamaciones en las piernas, cuestiones así, porque pues 40 días después de 9 meses de embarazo, obviamente, ¿verdad?, pues trae sus consecuencias el cambio drástico, hormonal, físico, psicológico, etcétera. Entonces, la ley de Dios en el Antiguo Testamento tenía una importancia, esto de los 40 días, purificación, descanso. El hombre se dedicaba a hacer todas las cosas y la mujer tenía que reposar. De acuerdo a la ley, el hombre tenía que ir a presentar al niño a los 8 días de nacidos, mientras la mujer estaba descansando para lo que llamamos la circuncisión. El sacerdote, o uno de los sacerdotes, que le llamaban el mosher, es la palabra, mosher, era el que hacía el corte, ¿verdad?, del prepucio en el bebé para hacerlo parte del pueblo de Dios. Si un niño no era circuncidado, no podía pertenecer al pueblo de Israel. Eso era en la antigua ley. Y Jesús, podemos decir, fue el que tuvo su primer derramamiento de sangre. Jesús cumplió la ley de Dios completamente, porque así tenía que rescatarnos a nosotros. Y luego aquí nos habla de la purificación de María. Sabemos nosotros plenamente que María es inmaculada, nunca cometió pecado, pero ella, al igual que su hijo, se somete a la ley de Moisés, y entonces guardó los 40 días como acordaba la ley. Y entonces había otra celebración, que era la presentación de los niños en el templo 40 días después. En muchos de nuestros países de origen se tiene esa tradición. A los 40 días de nacido el niño es traído al templo. En otros, a los 3 años se vuelve a traer el niño al templo. En Guanajuato, en esas zonas, tienen esas tradiciones que aquí en Estados Unidos o en otros países son desconocidas. Esas nos vienen por Europa, por España, por Portugal, por Francia e Italia. Acuérdense que Estados Unidos es un país de origen protestante y por eso no conocen muchas de estas tradiciones. Les doy la información para que sepan de dónde vienen estas tradiciones. A esta fiesta se le llamaba también la fiesta de la purificación o de la Hipapante. Hipapante es una palabra griega que significa la fiesta de la gran luz, por las palabras que el evangelista San Lucas expresa, o conocida comúnmente como la Candelaria, fiesta de las candelas. En mi país, de donde yo soy originario, en Saltillo, este día toda la gente trae velas y está el sacerdote en la entrada y va encendiendo las velas, hace una bendición especial sobre la vela y todos vamos caminando en procesión hacia el altar y la gente ya se va poniendo en sus lugares. Algo parecido a lo que es la celebración de la Pascua, cuando entramos con el cirio pascual, Cristo luz del mundo. Bueno, esto es un recordatorio a nosotros de que Cristo desde su nacimiento es la luz del mundo para Israel y para todas las naciones. Y por eso hoy lo celebramos a los 40 días. ¿Qué significa el número 40? Número de plenitud. Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. Entonces, por eso nos encontramos purificación. Primera lectura en el libro de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Se está preparando el camino del Señor. ¿Y cómo vendrá? Y dice aquí, miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. El Señor ya va entrando. Él va a entrar. ¿A dónde va a entrar? A este mundo.
Y ellos imaginaban que la venida de Dios a este mundo vendría con fuego, con poder, con que todas las naciones iban a postrar sobre la presencia de Dios, porque iba a destruir y a purificar todo el universo. Y efectivamente, pero su primera entrada fue haciéndose hombre. Y Él fue el que vino en humildad a vivir. Su primer lugar de nacimiento fue en una cueva y puesto en un pesebre. Un pesebre era para dar alimento al ganado. Y luego aquí nos dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Será como fuego de fundición. Los que somos de algunos lugares que tenemos fundiciones en nuestras tierras, sabemos claramente, cuando hay una fundición, vemos el material, los metales completamente líquidos. Es impresionante ver el rojo vivo del hierro, o del cobre, o del bronce, o del oro, o de la plata. Y es la única manera en que podemos purificarla. Cuando se funde completamente, toda la escoria, todo lo que nos sirve, flota. Y entonces el hombre que está purificando, el refinador, viene y remueve toda esa escoria. ¿Cómo saber cuándo está 100% purificado cada material, cada metal? Es simple, es una gran cantidad, y el orfebre o el fundidor empieza a mover todo lo que es distinto, tiene un color distinto, y de repente te asoma y puede verse su rostro. Cuando ve el rostro claramente, sin ninguna distorsión, el material está 100% fundido, purificado, refinado, y entonces va a servir. ¿Qué es lo que hace Dios en nuestra vida? Lo mismo. Dios es como un fuego que todo lo consume. Y el trabajo del Espíritu Santo es venir como fuego a purificarnos. Y entonces cuando tú estás así, ven Espíritu Santo, llena mi corazón con el fuego de tu amor. Y Dios te dice, ¿de veras? ¿Quieres que vaya y que ponga el fuego de mi amor purificador en ti? Sí, ven Espíritu. Y es cuando empieza lo bueno, porque empiezas a darte cuenta de tu pecaminosidad, empiezas a darte cuenta de tus egoísmos, empiezas a darte cuenta de lo malo que ha sido en tu vida, de lo hipócrita, de lo mediocre y de todo. Y dices, esto no me está gustando, están saliendo todas las cosas. Y está saliendo a flote todo lo que no es bueno. Es lo que sucede con el material. Se purifica, se enciende y empieza a salir todo lo sucio. Pero viene el refinador y bueno, vamos a quitarlo. Y lo mismo pasa contigo. El Espíritu Santo, ¿ya viste que no eras tan purito como pensabas? ¿Ya te diste cuenta que no eres tan santo? ¡Ay, no lo era! Pero mira, lo estoy quitando. Te estoy haciendo a mi imagen y semejanza. Es lo que Dios quiere, eso es lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Cuando vas a un retiro de evangelización, cuando vas a un encuentro conyugal, cuando vas a un cursillo de cristiandad, cuando vas a una asociación donde estás formándote. ¿Qué es lo que pasa en un cursillo? La persona llega así como que... ¿Y cómo salen? Llorando. Vas a una evangelización, ¿qué sucede? La gente llega así como que... Ay, ¿dónde vine a meter? ¿Y cómo salen? Llorando. Vas a un retiro del seminario, sacerdote, seminarista. Ay, me tocan mis 8 días de retiros de sacerdote. Ay, a ver qué pasa. Ya para el 5.º día estás llorando. ¿Por qué? Porque estás dedicando un tiempo. Y es lo que Dios aprovecha para purificar, refinar y transformar. ¿Es una obra completa? Sí, pero es para toda la vida. O sea, cada tanto tiempo Dios viene y te dice, necesitas purificación, ahí te voy. Y otra vez el Señor vuelve a trabajar en cosas internas y externas, enfermedades, sufrimientos, circunstancias económicas, circunstancias con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, contigo mismo.
dentro de ti, alrededor de ti, en el país. Todos son purificación. Que se suelta el coronavirus. ¿Y qué pasa inmediatamente en tu mente? Si se dispersa, puede infectarme. ¿Qué va a pasar? Señor, ten piedad de nosotros. Purifícanos. Perdón si esta es una permisión tuya. Y Dios dice, ¿verdad que necesitan de mí? Dios permite todas estas cosas, calamidades, terremotos, virus, todo eso, no que las quiera, las permite para que la gente, los seres humanos, nos demos cuenta que sin Él no podemos hacer nada. Y que por mucha ciencia, por mucha tecnología, por mucho poder para ir a los otros planetas, seguimos siendo dependientes de Él y de su creación. Purificación. A veces nos dice, te voy a purificar. A veces no nos dice, pero llega. Y por eso el cristiano tiene que estar preparado para ese camino de la purificación. Decimos, ¿están pasando cosas terribles en la iglesia? Pues sí, pero no te preocupes, Dios no está dormido, Dios está trabajando. Ahora, esto lo hace propiamente, vamos a ver la segunda lectura, en los Hebreos. Jesús quiso ser de nuestra misma sangre. El cuerpo de Jesús es como el tuyo y el mío, hombre y Dios verdadero. Jesús caminaba y pisaba guijarros y le dolía. Sudaba, se cansaba, tenía que bañarse, tenía que arreglarse, como todos nosotros. No creamos en estas películas de Hollywood que ponen a Jesús así como que todo refinado y bien bonito. No, como nosotros. Trabajaba, cargaba las cosas, era carpintero, se ejercitaba, todo lo hacía para ser igual a nosotros. En todo fue semejante a nosotros, menos en una sola cosa, el pecado. Pero vivió con nosotros y fue tentado como nosotros, pero jamás cayó. ¿Sufrió como nosotros? Claro que sufrió. La muerte de José, la muerte de su amigo Lázaro, aunque lo resucitó. Jesús vivió todas las mismas circunstancias. Purificación. Él no necesitaba ser purificado. Él no necesitaba eso, pero lo aceptó para demostrarnos que Él venía para hacerse como nosotros. Y por eso dice aquí, debemos de ver que cuando vino primero a destruir la obra de Satanás, destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres. La muerte de Jesucristo destruyó el poder de Satanás. Que te quede muy bien grabado. Acuérdate de la película la Pasión de Cristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz y se ve que cae una gota del cielo, una lágrima del corazón de Dios, porque Jesús muere. ¿Qué sucedió en el infierno? ¿Qué sucedió con Satanás en ese momento? Fue precipitado a lo más profundo porque se dio cuenta de que era verdaderamente el Hijo de Dios y que lo que había pensado Satanás para destruir fue el instrumento con el que venció a Satanás. Y por eso se ve el grito desgarrador de Satanás en las profundidades del infierno: me venciste. Dice, Jesús no vino a ayudar a los ángeles caídos. Esos perdieron su lugar porque pecaron directamente contra Dios. Sabían lo que hacían, Dios les advirtió, ellos no hicieron caso y ahora pagan las consecuencias por la eternidad. Sino que vino a hacerse semejante a nosotros. Y por eso dice aquí al final, como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. ¿Puede ayudar a quién? A los que están sometidos a la prueba. Levanta la mano el que ha sufrido pruebas y tentaciones y cosas difíciles. Si no las has sufrido, entonces no has vivido. Ok, eso es verdad. Por eso Jesús comprende tu situación, cualquiera que ésta sea. Y por eso aquí dice, porque Él mismo fue probado, Él viene a ayudar a los que están sometidos a la prueba.
cualquier prueba que sea. Mi pregunta es, ¿acudes a Jesús a preguntarle, ayúdame en esta situación? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y por fin pasamos ahora a completar esto de la celebración del Evangelio de Lucas. Hablamos de la purificación, hablamos que el niño es presentado en el templo. La presentación en el templo era un rito que el sacerdote hacía de una manera. En el niño, te presentamos, oh Señor, a este bebé que ha sido circuncidado, que ha sido consagrado a ti, derrama tu bendición en el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. El que sigue, Señor, ya lo presentaban, y mientras se presentaba se hacía el sacrificio de un becerrito, de un corderito o de unos pichones, que era para rescatar a ese niño, ¿verdad?, de acuerdo a la ley. Pero cuando María y José presentan al niño, sucede algo distinto, algo diferente. Desapareció el rito y entonces vemos que estaba este hombre llamado Simeón, que era un hombre anciano, que era justo, temeroso de Dios, y había recibido un mensaje del Espíritu Santo: tú verás al que va a liberar a Israel. Pero imagínense, todos los días recibía niños, todos los días, sacrifiquen, el mismo rito. Pero de pronto, cuando ve al niño Jesús, el Espíritu Santo le impulsa, dice, este es. ¿Y qué hace? Toma al bebé, lo levanta, lo toma en sus brazos y hizo esto: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todas las naciones, no solamente para Israel, luz que alumbre a todos los pueblos y la gloria de tu pueblo Israel. Luz, fuego, que iluminará las tinieblas del corazón y del espíritu. Por esto celebramos este día, 40 días después, para recordarnos que viene otro periodo dentro de poco. En este mismo mes empezaremos el tiempo de Cuaresma, que significa purificación, 40 días. Jesús ya lo vivió desde su nacimiento hasta esa presentación. Ahora nos invita a nosotros a entrar a ese proceso que viene dentro de poco, prepararnos. Dice que la madre, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras. Dijo, ay, este cambió el rito. Claro, vieron la acción del Espíritu Santo. Y pasa algo más grande. Entonces Simeón se dirige ¿a quién? A María. Y le dice, ¿verdad? Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y María se sobresalta, pero le dice después, y a ti una espada atravesará tu alma. ¿Qué sentirías tú si te dijera eso a ti? ¿No te preocuparías? Claro, porque una espada es dolor, una espada es sufrimiento, una espada es algo que cala. Por eso María se quedaba, ¿qué me quiso decir? El ángel me dijo que reinará sobre el trono de David su padre, y aquí me estás hablando de una espada. Señor, ¿qué tienes en tu plan? Dijo Jesús, dice Dios, prepárate, porque no hay gloria sin sufrimiento. No hay gloria sin sufrimiento. Por eso los misterios del rosario así van. Para poder soportar el dolor hay que vivir el gozo. Para poder llegar a la gloria hay que pasar por el sufrimiento. Ese es el camino del cristiano. Y después otra mujer, Ana, la hija de Fanuel, de una tribu muy desconocida, la tribu de Aser, una mujer que tenía ya ¿cuántos años? 84 años sirviendo en el altar con ayunos y oraciones. Los cristianos de ahora, ya a los 50 ya no queremos ayunar. ¿Y esta cuántos años tenía? 84. Oraba y ayunaba. Ayunaba.
Y nosotros en nuestros tiempos de Cuaresma, ¿cómo andamos? Oiga, padre, y el ayuno es que si yo me como mi desayuno, 2 huevitos rancheros, así, pero ya no como ni ceno, y es mi ayuno. Eso es abstinencia, mijo. Abstenerte de algunas comidas. Es que, padre, yo sí me propuse ayunar, pero entran unos sudores y todo, me empiezo a temblar todo y me ando desmayando. Porque el cuerpo es muy tramposo. Hace todas esas cosas para que comas. No estamos impuestos al verdadero ayuno. Pero esta gente ayunaba, y de a de veras. Cuando ayunas, te purifica. Nosotros los compañeros de la cruz tenemos periodos de ayunos. No los decimos porque pues no andes anunciándolo en la calle, no lo veas. Pues solo Dios es el que ve tu ayuno. Pero debemos aprender a ayunar. Ayunar también de televisión, de Facebook, de cosas también que nos están afectando. Y también de ciertas comidas que nos están dañando. Eso es lo que Dios quiere, que nos preparemos. Si tú quieres recibir revelación, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que pedir y Dios te responderá. Eso es el camino para que diga como lo que dice al final: y el niño va creciendo y fortaleciendo y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, porque la gracia de Dios estaba con él. La gracia de Dios está también con ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos de pie. Hacemos nuestra profesión.